Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Comenzamos. Muy buenos días desde Radio Mairena 107.4 de la frecuencia modulada y también en lo que es en Internet, ¿no? Tenéis también la posibilidad de ver nuestros programas en Internet. Bienvenidos al programa Querer Vivir. Hay una nueva entrega hoy de lo que es el programa que hemos denominado Vida Experta. En esta ocasión trataremos un tema muy especial. Trataremos de un tema muy singular. Trataremos de el silencio. Pero antes que nada vamos a dar paso a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a nuestros contertulios. Ana Ballesteros, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí nuevamente con todos vosotros. Buenos días. Muy buenos días. ¿Tenemos a Luisa? Compañeros. No tenemos a Luisa. Bien, de momento no la tenemos. Don Javier Mauri, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis. Encantado de estar de nuevo aquí. Muy bien. Julián Ruiz, buenos días. Hola, muy buenos días, buenos y lluviosos días. Hoy, febrerillo es el mes loco, entonces hay sol y días de lluvia. Febrerillo es loco, efectivamente. Bien, bueno, pues, ¿qué decir del silencio? ¿Qué es el silencio? ¿Hay varios tipos de silencio? ¿De qué manera nos ayuda el silencio en nuestra vida diaria? ¿Dónde necesitamos practicarlo más? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo de terapéutico es el silencio? ¿Qué papel juega el silencio en nuestra sociedad? ¿Es el silencio una disciplina o un hábito? ¿Cómo se consigue el silencio mental? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en nuestro programa de hoy. Y sin más dilación, vamos a pasar a la primera de ellas. ¿Qué es el silencio? A ver, compañeros. Bien, yo empezaría diciendo que estamos llenos de ruidos en nuestra vida diaria, pero cuando hablamos de ruidos, no solamente hablamos de ruidos físicos, también de ruidos mentales, de pensamientos que nos invaden, de ocupaciones, de una total y absoluta desatención a lo que realmente somos. Por tanto, el silencio sería como una especie de terapia que tendríamos que hacer cada día para limpiar nuestra casa de todo tipo de chisme, de limpiarla absolutamente, dejarla vacía para que realmente podamos ser lo que auténticamente somos. Así veo yo el silencio. Uh-huh. Curiosamente... Sí, Ana, por favor. Yo realmente el silencio lo veo como un elemento de la comunicación no verbal, porque es imposible no comunicar. Estamos comunicando continuamente. Comunicamos con la postura corporal, estamos comunicando con el tono de la voz, comunicamos con los gestos y también comunicamos con el silencio. Es parte de nuestra comunicación. Además, si observamos en una conversación, cuando surge un silencio, ese silencio siempre tiene un significado. A veces el silencio significa
pues quiero estar ausente, déjame tranquilo. Otras veces el silencio significa estoy contigo, estás solo. Otras veces el silencio es no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero en cada momento los silencios siempre tienen un significado. Hablan sin hablar. Ujú, muy bien. Totalmente. Yo recuerdo una frase que, bueno, pues es un refrán que me dijeron en cierto momento, que es decir, eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Yo Exacto. definiría más o menos así lo que para mí es el silencio, que es muy, muy, muy poderoso. Es muy poderoso. Hay varios tipos de silencio. Tú mismo acabas de decir, Ana, que bueno, pues que dependiendo de las circunstancias, pues hay varios tipos de silencios, ¿no? ¿Nos atreveríamos a hablar sobre ese tipo de silencios? Yo- Pues ¿Intrapersonales sí, o interpersonales? Sí, pero cuando hablamos del silencio, el silencio es todo eso que ha dicho Ana, por supuesto, y también el silencio hay un silencio espiritual, un silencio necesario, bueno, que es terapéutico porque nos permite tomar contacto con quienes somos. Es decir, para poder saber quiénes somos nosotros, lo que somos, realmente tenemos que hacer un silencio. Bueno, llevamos una vida y en fin, vivimos en un mundo donde hay muchísimo ruido. Y ese ruido no me refiero solamente al ruido exterior, también todos llevamos un gran ruido interior. Ese ruido interior nos impide realmente vernos como somos y ver lo que somos. Entonces, el silencio intrapersonal sería eso. El interpersonal, pues también tendría una parte también, digamos, de espiritual, pero también es verdad que tiene un significado de comunicación. Es decir, el silencio siempre significa y comunica algo, siempre dice algo. Eso es verdad, estoy de acuerdo totalmente. Uh-huh. No Yo, obstante, yo, sí. yo pienso que el silencio, para mí, yo lo definiría como ausencia de ruido, no ausencia de comunicación, ni ausencia de lenguaje, ni ausencia de expresión. Yo lo definiría como ausencia de ruido. ¿Y qué es un ruido? Pues yo entiendo que un ruido es todo aquello que contribuye a romper nuestro equilibrio, tanto nuestro equilibrio externo como nuestro equilibrio interior. Todos esos ruidos que hacen que tomemos decisiones erróneas, que seamos negativos, eso es lo que combate el silencio, nuestro silencio, porque yo entiendo que el silencio es personal y hay tantos silencios como tipos de personas sabemos. Uh-huh. Sí. Muy bien, muy bien. muy bien. Sí, ¿de qué manera nos ayuda el silencio en nuestra vida diaria? Porque bueno, aunque para muchas personas el silencio es algo que no pueden sencillamente soportar en el estilo de vida en el que llevamos actualmente. Los silencios son incómodos y evitamos continuamente estar en silencio, ¿no? Ese silencio tanto interno como externo, ¿no? Pero para otras muchas personas el silencio es un aliado. ¿Cómo nos puede ayudar el silencio en el día a día, compañero? Pues fijaos que según la neurociencia nos ha refrendado que cuando practicamos habitualmente momentos de silencio, pues incluso somos capaces de cambiar la estructura del cerebro, porque vamos modificando, vamos cambiando, vamos, vamos segregando diferentes hormonas, vamos haciendo diferentes conexiones y nos ayudan a cambiar el pensamiento y a emocionar de diferente forma. También fijaos, cuando tenemos estados de tensión, el cerebro es un órgano muy complejo que necesita su momento de silencio, porque lo que necesitamos es desactivar
esos centros emocionales y activar los centros ejecutivos, que nos van a ayudar a bajar esa tensión, porque desde ahí es cuando empezamos a ver diferentes, la situación que tenemos entre lo que nos ha llevado a la tensión, empezamos a verla de diferente manera. Y es la única forma que tenemos de bajar esa tensión. Y para ello, pues necesitamos el silencio. Lo que se suele decir que desconectamos el sistema simpático para activar el sistema parasimpático. Y para ello necesitamos los silencios, son necesarios los silencios. Bien, ¿y esto cómo podemos hacerlo? Porque tendrá que haber algún tipo de técnica, ¿no?, que nos permita entrar en ese silencio al que para muchos es muy difícil y además les cuesta trabajo encontrar ese silencio, ¿no? Porque de alguna manera también está un poco mitificado el silencio negativamente en nuestra sociedad, ¿no? Sí, pero yo el silencio Ay, perdón, sí, Ana. Perdona, pues en el ejemplo que estaba poniendo ahora mismo, cuando estamos tensos ante una situación, una de ellas es abandonar, buscar tu espacio de silencio, es abandonar para dejar al cerebro que procese la información. Muchas veces es no quedarte en esta porque vas a seguir acumulando tensión, porque estás oyendo seguramente palabras que te desagradan, y es abandonar e irte a un espacio, lo que normalmente es decir siempre, cuando estés tenso, cuando te hayas sentado algo que no haya sido de tu agrado, cuenta hasta 10, ¿no? La típica frase de cuenta hasta 10 para bajar tensión. Pues eso es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, pues es, muchas personas dan paseos solitarios por el campo, por un camino, y buscan ahí sus espacios de silencio, o practican yoga, o meditan. Sí, una cuestión. ¿Es necesario estar solo para llegar a ese silencio? ¿Para obtener ese silencio interior, por ejemplo? ¿Es necesario estar solo, estar aislado? No, yo pienso que no. Todo depende. Ana lo ha explicado magistralmente, ¿no? Tenemos que aprender, ojalá si tuviéramos un sistema educativo que nos enseñara a utilizar nuestro cerebro entendido como una máquina biológica. Es una máquina biológica, pero no solo es eso, es otra muchas más cosas, ¿no? Pero qué duda cabe que con cierta estimulación, con ciertos estímulos, activamos un grupo de neuronas, segregamos un tipo de neurotransmisor más que otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y si fuésemos capaces de tener un conocimiento de cómo funciona de una manera básica nuestra estructura mental, evidentemente nos sería muy fácil encontrar ese silencio, que yo creo que es lo que en definitiva provoca ese saber estar con los demás y saber estar en los demás con armonía. Lamentablemente, nuestra sociedad, como tú muy bien acabas de preguntar antes, Luis, penaliza los silencios, los ve como un corte de la comunicación o como un desafío, en cualquier forma, socialmente, en nuestra cultura al menos, la percepción del silencio se toma como algo agresivo, como una amenaza. Y claro, porque lo que le interesa a la estructura social es que piense rápido, que viva rápido y que muera joven. Bueno, lo que decía un poco James Dean, ¿no? Pero qué duda cabe que no necesariamente lo que tenemos que hacer es sentirnos solos, no estar solos, sino intentar desconectar de todo, meterte dentro de tu burbuja y saber escuchar, ese quitar ruidos. Creo que para mí es la mejor definición. Y si consigues eliminar todos esos ruidos, podrás estar rodeado de gente, pero no los vas a escuchar. Sí, Por tanto, podemos deducir que hay un silencio físico, por así decirlo, externo, y un silencio que es un silencio mental, un silencio interior de la persona
que independientemente de lo rodeada que pueda estar, es capaz de llegar a encontrar ese silencio interior que le genere paz y serenidad y que le active el sistema nervioso parasimpático. Sí, pero yo creo que hay unas condiciones para el silencio y esas condiciones creo que no hay silencio si no hay atención, es decir, y no hay una intención. El gran problema que tenemos los seres humanos, estamos tan llenos de ruidos porque realmente no nos damos cuenta, o sea, no somos conscientes, no nos paramos a ver exactamente, a escuchar esos ruidos. Es decir, el silencio es una cosa facilísima y dificilísima de llevar a cabo. Es muy fácil porque uno se puede sentar en su habitación cómodamente, en un sitio apartado, y simplemente sentarse y quedarse inmóvil. La inmovilidad es una primera técnica para poder sentir el silencio. Y después la segunda condición es atender a lo que te está pasando y no echarle cuenta. Es decir, ser consciente de todo el ruido interior que llevamos y que tenemos. Pero simplemente no, como los perros cuando ladran no se le echa cuenta, pues no hacerle cuenta, no echar cuenta a ese pensamiento, a ese ruido interno. Y en el momento en que somos capaces de escuchar a los perros sin escucharlos, sin atenderlos, quiero decir, en ese momento es cuando se va a producir esa relajación o esa plena conciencia de lo que somos realmente. Realmente en el silencio lo que nos descubrimos es a nosotros mismos. Y muchas veces es muy difícil hacer silencio porque en el fondo nos cuesta mucho trabajo estar con nosotros mismos. Sí. Ciertamente. Sí. Nos cuesta mucho trabajo estar con nosotros mismos. Es como si en el fondo fuéramos nuestros peores enemigos, ¿no? Yo escuché a Mario Alonso Puig decir una vez que al ser humano de lo que más miedo le da es de sí mismo, de la propia luz interior que tiene. ¿Sí? Es curioso, es paradójico que lo que más temamos sea nosotros mismos, ¿no? Eso es una cosa realmente, digámoslo así, sin sentido, ¿no? Sin lógica aparente, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Ana, ¿tú qué piensas al respecto? Pues cuando nos adentramos realmente e investigamos ahí, nos metemos en donde no queremos llegar, precisamente cuando encontramos la respuesta es cuando muchas veces las personas estamos en un momento, pues reaccionamos ante una situación de forma desmesurada que no viene a cuento con respecto a lo que acaba de pasar, porque todo eso se va quedando ahí dentro. O incluso muchas veces tenemos insomnio, no dormimos bien, y todo eso es porque no ahondamos, no nos metemos en nosotros mismos, lo que acabas de decir hace un momento, Luis, como tienes miedo de adentrarte en ti y tener esa... Hemos perdido a nuestra compañera Ana. Ana se ha quedado congelada. Vale. Sí que es verdad. Sí. Bien. Ahora se te escucha y se te oye. Perdona, Ana. Pues lo que solemos hacer, como no queremos conectar con ese ser que llevamos dentro, con ese ser que tenemos que hablar y que nos ayuda en la vida a mejorar nuestra salud, pues vemos la tele, nos ponemos a leer, llamamos a alguna amiga, a algún amigo, nos vamos a tomar café, nos ponemos a ver una película, porque estamos evitando ese silencio, estamos evitando esa conexión que necesitamos con nosotros mismos. Al atrevernos a adentrarnos y a conectar con nuestro ser, pues nos evitaríamos de tener pues muchas veces ese malestar que ni siquiera nosotros sabemos el por qué nos encontramos así. Estoy de mal humor y no sé por qué estoy de mal humor. Y es por eso, porque no cerramos etapas con nosotros mismos, no cerramos etapas. Nos da, como has dicho, Luis, nos da miedo adentrarnos y hablar con nosotros mismos. Es que en el silencio, cuando uno se pone en silencio, se encuentra uno consigo mismo, que es efectivamente lo que más miedo puede dar, encontrarse con uno mismo. Entonces, hay un silencio en sí y un silencio fuera de sí. Es decir, cuando uno realmente está en sí,
uno puede darse cuenta de todo ese ruido interior y en el fondo, si es capaz de acabar con ese ruido interno, se encuentra con lo que realmente uno es, que es algo más de lo que realmente nosotros sospechamos que somos. Ujú. Es decir, que Efectivamente, porque el miedo a encontrarse con uno mismo es por decepcionarse de lo que puede llegar a encontrar y que sea muy diferente a lo que creemos entender que somos nosotros mismos, ¿no? sí, sí, Ujú. yo así lo veo. Ujú. Y habíamos hablado antes de un silencio más bien terapéutico, ¿no? Es de el que, bueno, se va consiguiendo a través de distintas técnicas, ¿no? Ya sean terapias de relajación, ya sean meditaciones, ¿no? Es meterse un poco en el mundo de lo que es la meditación, ¿no? Y me consta de que, bueno, todos hemos participado de ese mundo, ¿eh? de ese estilo, de lo que es la meditación. Y me gustaría que me comentarais vosotros cómo, si habéis llegado a hacer meditación en silencio, si la meditación que hacéis es meditación guiada y si habéis llegado a hacer meditación en silencio, ¿qué es lo que habéis experimentado en esas meditaciones? Porque realmente es de mucha profundidad esta historia. Sí, yo sinceramente todos los días hago media hora de silencio. Entonces, normalmente el silencio tiene su técnica. Entonces, la técnica que yo utilizo es la técnica más al uso, es decir, primero, lograr la inmovilidad y la relajación del cuerpo, es decir, no podemos hacer silencio si no hay inmovilidad, es decir, en el momento que nos estamos moviendo, ya perdemos la concentración. Entonces, para buscar la concentración, inmovilidad y acto seguido es tomar conciencia del cuerpo, es decir, hacer una especie de reseteo de arriba abajo para relajar el cuerpo. A mí me da muy buen resultado porque Pablo Dors, un teórico del silencio, lo sigo mucho y la verdad es que me parece que es una personalidad muy útil para este mundo, el mundo de la meditación y del silencio. Aconseja a través de sus maestros centrarse en estos dos centros energéticos, los centros de las manos. En las manos, pues tenemos ahí, se acumula muchísima energía. Entonces, una vez que te has centrado y que has empezado a controlar la respiración, centrándote en las manos, pues inmediatamente lo único que tiene uno que hacer es, pues simplemente respirar y tomar conciencia de los pensamientos que te están pasando por la mente. Entonces esos pensamientos hay que dejarlos pasar como si fueran nubes en un cielo y bueno, si hay alguna técnica que dice que incluso es bueno utilizar una palabra, un mantra o una palabra espiritual que te haga seguir el ritmo de esa quietud, de ese silencio, ¿no? Yo lo hago todos los días, ¿no? Lo que sí me doy cuenta es de una cosa, de que en el momento que uno se disciplina, uno poquito a poco lo va logrando, pero al principio es muy difícil, porque es facilísimo sentarse. Lo difícil es ponerse todos los días. No sé si Claro. habéis tenido la experiencia de esto, ¿no? Sí. Realmente generar un hábito en este sentido no es nada fácil. Y cualquier excusa es válida para no hacerlo, ¿no? O sea, porque realmente es como si rehusamos un poco, como si nos costara realmente trabajo de ir profundizando en esa senda que en teoría lo que lleva, según yo sigo y he trabajado mucho con la Escuela del Silencio de Moratiel, precisamente la persona que llega a encontrar ese silencio está abrazando su propio corazón, o sea que realmente ve la bondad de su corazón, ¿no? Pero bueno, cuesta trabajo, no es nada fácil. O sea, los humanos somos unos seres muy extraños, porque parece como si rehuyésemos de lo que somos nosotros mismos en esencia, como estábamos comentando antes. Es paradójico, porque en definitiva la máxima plenitud que puede conseguir tener un ser humano es precisamente esa, ¿no? Es llegar a conocerse a sí mismo y llegar a ver la bondad que hay dentro de sí y bueno, todo lo positivo y lo maravilloso que hay en un ser humano, ¿no? A llegar a lo que es la compasión, a llegar a lo que es, bueno, pues todas las capacidades positivas que tienen los seres humanos, ¿no? Sin embargo, estamos inmersos en una marea de mierda, con perdón de la expresión,
en una sociedad cautivadora donde realmente lo que se ensalza y a lo que se conduce a las personas deliberadamente es a todo lo contrario. Fijaos si el silencio es una terapia, que es una gran herramienta en el mundo de la psicología, ¿verdad, Javier? Sí, El efectivamente. silencio en la terapia. Y en el mundo del coaching pasa lo mismo. Cuando formulamos una pregunta a nuestro cliente y nos responde con un silencio, es cuando realmente, como nosotros le decimos, hemos hecho una pregunta poderosa, porque es cuando se está dando cuenta de algo que hasta ese momento no se había dado cuenta. Es una conexión que ha tenido con él mismo. Así es que fijaos si es buena. Los silencios es una terapia muy buena y una herramienta muy buena para saber quietar la mente. Es, como bien has dicho, Julián, es destensar el cuerpo, porque es imposible cuando estamos tensos, es porque estamos albergando una cantidad de pensamientos pues en nuestro día a día, cosas que tienes que hacer, incluso rumiando cosas que han pasado, que también se nos va, y así es imposible cuando estamos pensando, es imposible de mantener un silencio, una quietud mental. Entonces, un ejercicio muy bueno es centrarte, como dice Mindfulness, centrarte en lo presente, en el momento de ahora. Por ejemplo, como hemos oído tantas veces, es la respiración. Pero la respiración, algunas veces dicen algunas clientas, no consigo, Ana. Digo, a ver, tienes que ver si eres una persona auditiva, tienes que ver si eres una persona visual o si eres una persona kinestésica. Porque la persona visual, que por ejemplo es la que entiende mejor cualquier lección con gráficos, pues esa persona se tiene que centrar, visualizar, pues por ejemplo, con la respiración abdominal, pues cómo se hincha y se deshincha su abdomen. O cómo las fosas nasales se van abriendo y se van estrechando con imágenes. Su atención tiene que ser en las imágenes. La persona que es auditiva, que aprende más pues con las explicaciones, esa persona tiene que centrarse más bien en el sonido que hace la nariz. Hace un sonido, cuando estamos respirando hacemos un sonido. Pues se tiene que centrar en ese sonido, porque tiene que centrarse con su canal, si no le va a costar mucho más. Y la persona kinestésica, que es la persona más sensitiva, que es la persona más del tacto, pues esas personas se tienen que centrar más en ese calorcito que te sale por la nariz debido al cambio de temperatura, ¿no? Pues ese calorcito que notamos debajo de la nariz y los labios, ese calorcete. Entonces cada persona consigue de aquietar la mente cuando verdaderamente utiliza su canal. Si no dicen, es que no lo consigo, es que no me puedo centrar. Evidentemente, Julián, no es sencillo, es practicarlo, ¿no? Pero al final, si lo haces con tu canal, pues te será mucho mejor, mucho menos complicado de conseguirlo. Con el hábito y sobre todo, emplear tu canal. Sí, sí. Entonces, compañeros que habéis meditado, que habéis desarrollado vuestra capacidad para adentrarse en ese silencio, ¿habéis llegado a conseguir tener un silencio mental, un completo o parcial silencio mental? Porque ya no estamos hablando del silencio físico, del silencio del verbal o incluso del silencio cognitivo. Estamos hablando de un silencio absoluto, que parece ser que es lo que nos conecta con nuestro corazón. Sí, ¿Lo habéis logrado? Hay como tres fases. Hay una primera fase de estar quieto y en silencio. La segunda es saber, observar el pensamiento y que el pensamiento, como las bolas de nieve que caen en esa bolita famosa que tenemos todos como juguete, alguna vez hemos visto, van cayendo hasta que hay un absoluto reposo. Es en ese instante, en ese momento, cuando uno realmente se da cuenta de que somos mucho más de lo que creemos. Es decir, hay un nuevo yo que está detrás de toda esa maraña de tensiones, ruidos, pensamientos, emociones que te invaden día a día y que realmente están para que no seamos nosotros, simplemente. Es decir, la publicidad, los medios de comunicación,
la vida nos invade de ruido para que precisamente no tengamos, que enfrentarnos con nosotros mismos, en el fondo eso. Entonces, cuando uno llega a esa experiencia, yo he tenido alguna vez sensaciones muy extrañas, de un poco de quedar un poco asustado y sorprendido, ¿eh? Porque realmente es el vacío total. En esa experiencia del vacío, el no pensamiento, el que hay, es donde realmente uno se puede ver a sí mismo. Esta es una experiencia psicológica muy interesante porque realmente ahí hay como otro mundo que no conocemos, pero que empieza ahí. Y no es fácil de llegar, hace falta una disciplina, hay que trabajar todos los días eso mucho, pero bueno, hay muchas personas que sí lo han conseguido esto y que realmente pues cuentan esa experiencia, ¿no? Es la experiencia, bueno, de Krishnamurti, por ejemplo, teórico, Pablo Dors o Moratiel, todos estos autores que conocemos por vídeos y libros y todo, pues así lo explican, ¿no? Pero no es fácil, es decir, se necesita muchos años y quizá también a la hora de hacer silencio yo creo que hace falta estar en un grupo de gente. Es decir, ir solo por el camino es complicado. Siempre es mejor tener a alguien que esté contigo, que te ayude y con el que meditar, con el que hacer silencio. Esta es mi experiencia. Pues qué preciosidad de experiencia, ¿no? Si has conseguido ya tener ese nuevo, esa vida, ¿no? Esa otra vida, entre comillas, ¿no? De experiencia, de sensación, ¿no? Pues sí, maravilloso, Julián. No, vamos a ver, para explicarlo bien, lo que quiero decir. Yo sé que hay yo estoy a la puerta de otro mundo que me encantaría conseguir, que es realmente ese mundo soy yo. A través del silencio lo que uno logra es darse cuenta de que en el momento en que cesa el pensamiento, realmente es cuando uno puede verse a sí mismo lo que es, quién es, lo que somos. Y en el fondo esto es. Entonces yo estoy en esa puerta, hay como un espejo que hay que cruzar y después de ese espejo estás tú. Lograrlo no es tarea fácil, es decir, yo sé que no es fácil, pero en el momento que uno llega, uno se da cuenta de que realmente empiezan a ocurrir otras cosas, ¿no? Claro, es despojarnos de la mente condicionada plenamente, porque la mente, todo es un condicionamiento desde que nacemos, desprenderte de todo ese condicionamiento y entonces te ves tú como realmente eres, o sea, es decir, el ser no condicionado, acondicionado completamente. Sí. Pues sí. En el fondo es una experiencia, es la misma experiencia que tienen los místicos o que tenían los padres del desierto o toda persona que ascética o mística. Es decir, en el fondo es un encuentro con la divinidad, yo lo veo así. Es decir, es un encuentro con Dios. Lo que pasa es que cada uno entiende a Dios de una manera muy concreta, ¿no? Es decir, yo con esto no quiero decir, ni estoy aquí defendiendo que haya que ser de una tendencia religiosa ni nada, pero... No, yo cuando escucho y leo, ¿no? A estos maestros, ¿no? A Ramiro Calle, por ejemplo, que también es un extraordinario maestro, sobre todo del yoga, ¿no? Pero que, bueno, que domina la meditación y que, bueno, ha dedicado prácticamente toda su vida al tema de la meditación y el yoga, ¿no? Que también es una terapia excelente para trabajar el cuerpo, porque el cuerpo realmente es el vehículo a través del cual viaja el ser, ¿no? El auténtico ser, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, pues vienen a decir esto, ¿no? O sea, que de alguna forma hay una coincidencia en tratar la espiritualidad, pero no desde un punto de vista religioso, sino un punto de vista diferente. O sea, es decir, la espiritualidad es todo aquello que queda cuando realmente la materialidad y lo condicionado se alejan. Y ellos la definen así. Sí. Bueno. Hay algo que a mí me gustaría apuntalar y el precio que tenemos que pagar por socializar, ¿no? ¿Y qué es la socialización? ¿Qué entendemos por socializar? Pues socializar no es otra cosa, no es ser más humanos, no es saber estar con otras personas. Para mí socializar es reprogramarte. O sea, tú vas a pensar lo que yo necesito que tú pienses para el sistema,
tú vas a comprar la felicidad que yo te vendo, tú vas a comprar el silencio que yo te venda. Y sí es cierto que el silencio tiene un alto componente de autoterapia, ¿no? De autoconciencia. Esa palabra de conciencia, el darte cuenta de quién eres y de lo que eres, es lo único que te puede marcar el camino de hacia dónde vas, que no es otro que hacia dónde quieres ir. Claro, en ese proceso de socialización, de programación, es donde se nos enseña todo lo que tú has comentado. Totalmente. Luis, desde que nacemos, los colores que tenemos que elegir, las niñas rosas, los niños azules. Claro, y qué silencio, ¿no? ¿Qué silencio es el que le interesa a nuestro sistema social que compremos? Pues no sé si os habéis fijado en las discotecas, ¿no? La música tan alta no solo para que no estés en silencio, sino para que no exista la posibilidad siquiera de comunicarte. No ya de quedar en silencio, sino de no ausencia de comunicación. Porque lo que interesa es que consuman. Eso es el montaje de la sociedad. Consuman. Totalmente. Lo que pasa que mientras que en una discoteca el ruido lo marca un DJ, pues en la sociedad actual lo marca la información. Raudales de información, de desinformación, para que todo eso, todo ese ruido impida que estés en silencio, impida que pares, impida que analices, porque para que tú analices tienes que estar, como muy bien dice Julián, parado, quieto, inmóvil, no solo físicamente, sino que no te vayas con tu mente a los 50.000 problemas que la sociedad te ha creado, porque tú como ser humano no tienes por qué tener problemas. Tú eres una persona, pero el sistema social te quiere como persona útil, productiva para él. Y eso es lo que lamentablemente no podemos o no sabemos romper. Y el silencio se criminaliza. Vosotros diréis, ¿pero qué palabra has dicho ahí? ¿Cómo se puede criminalizar el silencio? Bueno, os voy a poner un ejemplo, que es un experimento, si quieres, que podéis hacer, que seguramente lo hayáis hecho en alguna ocasión, pero ¿habéis observado lo que pasa cuando estáis hablando con una persona y de pronto dejáis de hablar? ¿Os quedáis en silencio? Manteniendo únicamente la mirada, porque si además de eso bajas la mirada, eso ya es un insulto, ¿eh? Porque no mantienes el contacto visual. Y eso en nuestra cultura es un insulto. Curiosamente, en otras culturas no, pero en la nuestra sí. Bueno, y la persona os pregunta y vosotros no decís nada, ni sonreís, ni nada. Os limitáis a callar. Bueno, eso puede ser tomado por la otra persona de muchísimas cosas, pero de ninguna buena. Y es que no sabemos utilizar el silencio. En líneas generales. Y en las escuelas tampoco. Yo todavía no yo recuerdo que en mi clase el profesor tenía que alzar la voz. No es necesario alzar la voz cuando estás dando una clase, porque hay 20-25 alumnos. Es un lugar relativamente pequeño. Y cuando vais a un centro de salud, por ejemplo, no voy a decir una biblioteca, pero un centro de salud donde el silencio tendría que ser, nunca mejor dicho, terapéutico. Un instrumento de paz, armonía y relajación. O sea, salud. Fijaos que de un centro de salud que vas por la mañana, antes de la pandemia, ya no, pero antes es que era imposible escuchar y hablar. Porras, si vais a una farmacia, que haya 3 o 4 personas, por limitaciones de aforo, por cierto, que no sirven para nada, pero seguimos con ellas,
Pero bueno, tú vas a esa farmacia, a mí me ha pasado, había 2 personas, más una más yo, 4, y la persona, la farmacéutica, me estaba hablando y yo no me estaba enterando de nada. Hasta que ya tuve que decir, por favor, cállense, en una farmacia, que tiene que ser también un lugar de salud, de silencio, de paz. No sabemos estar en silencio, pensamos que es algo malo, que es algo negativo, que es falta de interés. Y lo que ha comentado antes Ana, es que cuando le haces una pregunta a un paciente y el paciente se queda callado, uy, 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 qué información le estás dando a tu terapeuta. Qué buena pregunta le has hecho. Quizá le hayas provocado que empiece a activar otras estructuras cerebrales. Fijaos qué cambio tan cualitativo, gracias al silencio. Y eso, por supuesto, como tantas otras veces que hemos dicho con tantísimos temas, pues no se da en las escuelas. Yo siempre digo lo mismo, y ojalá que algún día tengamos un sistema educativo por lo menos un poco más coherente. Y no hablo por el profesorado, hablo por el propio sistema en sí, por la ley en sí. Un sistema educativo que nos dé al final de ese proceso, nos dé ciudadanos, no nos dé usuarios, que es lo que nos está dando. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que se nos acaba el tiempo. Y bueno, pues si alguien quiere comentar algo, y si no, pues bueno, ha sido realmente muy interesante este rato que hemos compartido. Es muy interesante ese tema del silencio, realmente es una lástima. Ha hablado todo lo hablado, ¿no? Es una lástima. El haber nacido en una sociedad, esta la occidental fundamentalmente, que desestima algo tan importante y tan trascendente como es el silencio. Y bueno, pues evidentemente, bueno, pues nada, todo un placer, compañeros. Y nada, hasta la próxima semana, que disfrutéis de un agradable fin de semana y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Feliz tarde. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Feliz fin de Adiós, semana. compañeros. Hasta pronto.